Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. El mapa que mostraba el mundo antes del mundo. En los primeros días del invierno de 1993, Moscú estaba cubierta por una niebla espesa que se aferraba a las cúpulas del Kremlin como un velo de siglos. Dentro del archivo estatal, entre pasillos de madera oscura y anaqueles que olían a polvo y cera, un historiador llamado Yuri Alexandrovich Terebov revisaba viejos inventarios zaristas. Era un trabajo tedioso, rutinario, sin gloria. Hasta que una noche, al abrir una carpeta sin registro, se topó con algo que no debería existir. El documento estaba enrollado y envuelto en una tela de lino que se deshacía al tacto. Sobre la etiqueta, escrita a mano, solo una palabra: Cosimo. Terebov, intrigado, lo extendió sobre la mesa con extremo cuidado. Ante él apareció un mapa dibujado con tinta marrón y azul verdosa, los contornos trazados con precisión casi moderna. Reconoció los mares, los continentes, pero había algo que no encajaba. En la parte inferior del mapa, allí donde debería extenderse el hielo eterno de la Antártida, aparecía una masa continental perfectamente delineada, libre de glaciares, con cordilleras, ríos y deltas. La Antártida, verde. Al principio creyó que se trataba de un error de interpretación. Tal vez el cartógrafo había confundido el extremo sur de África o América. Pero las proporciones, las coordenadas y las referencias astronómicas no dejaban lugar a dudas. El continente austral estaba representado con exactitud imposible para su tiempo. Y más aún, la superficie mostraba relieve, montañas interiores, cauces de agua, líneas costeras que coincidían con los mapas obtenidos por radar satelital 5 siglos después. El impacto fue inmediato. Terebov, un hombre metódico, formado en la ortodoxia académica soviética, se quedó paralizado. Nadie, ni los exploradores portugueses, ni los geógrafos árabes, ni los sabios del Renacimiento, podía haber visto esa tierra sin hielo. Lo que tenía ante sus ojos desafiaba todo lo aprendido. Pasó la noche entera analizando los símbolos, comparando con atlas antiguos y copiando notas febrilmente. Cada trazo del mapa parecía ocultar una intención, un código. Y en el margen inferior, casi borrada por el tiempo, una inscripción en ruso arcaico decía: basado en las cartas de los antiguos reyes del norte. Compilado por orden del zar Iván. El corazón de Terebov se aceleró. Aquello no era un simple mapa. Era la promesa de una historia anterior a la historia. En las semanas siguientes intentó rastrear el origen del documento. Buscó referencias en los catálogos, preguntó a colegas, incluso revisó los fondos del Museo Naval y del Archivo de San Petersburgo. Nada. Nadie había oído hablar del llamado mapa del zar Cosimo. Pero cuanto más buscaba, más se enredaba en un silencio espeso. Algunos funcionarios del archivo le recomendaron dejarlo estar. Otros fingían no saber de qué hablaba. Uno, más sincero, le susurró que había cosas que pertenecían al siglo de los secretos, no al de la verdad. Terebov no obedeció. Decidió hacer copias fotográficas y un informe detallado. En su manuscrito lo describió como un documento de origen incierto, posiblemente del siglo XVI, con elementos geográficos preglaciares imposibles para su época.
Fue entonces cuando acuñó el nombre que lo haría legendario, el mapa del zar Cosimo. El título no era casual. Entre las notas marginales del pergamino aparecía la firma C. Petrovich Cosimo, junto a un sello con el emblema de Novgorod. Esa ciudad, siglos atrás, había sido centro de comercio y conocimiento, puerta entre Oriente y Occidente. Allí, según las crónicas, los cartógrafos recopilaban información de marineros vikingos, árabes, persas y bizantinos. ¿Podría haber nacido allí un mapa que mostrara el mundo antes de que el hielo lo cubriera? Durante meses, Terebov comparó la cartografía del documento con proyecciones satelitales modernas. El ajuste era tan perfecto que llegó a pensar que alguien había falsificado el pergamino con técnicas contemporáneas. Pero los análisis químicos que encargó en secreto revelaron pigmentos naturales, envejecidos por más de 4 siglos. La tinta contenía óxidos de cobre y manganeso, típicos del siglo XVI. No había trazas de compuestos sintéticos. Era auténtico. Yuri Terebov empezó a sentir que había descubierto algo demasiado grande. En sus notas personales, escritas con letra temblorosa, dejó constancia de su temor. Si esto se confirma, toda la cronología de la exploración terrestre quedará en entredicho. O bien los antiguos conocían el planeta completo, o no somos la primera humanidad que lo cartografió. La noticia, filtrada discretamente entre círculos académicos, se propagó como un murmullo. Algunos colegas lo acusaron de sensacionalista, otros de loco. Pero hubo quienes, en silencio, admitieron haber oído rumores similares en tiempos de la Unión Soviética. Informes clasificados que hablaban de mapas imposibles encontrados en monasterios del norte, mencionando tierras sin hielo en el extremo austral. Ninguno se atrevió a confirmarlo. Consciente del peligro de su hallazgo, Terebov trató de publicar su estudio en una revista científica internacional. El manuscrito fue rechazado 3 veces. Luego desapareció del correo. Una semana después, recibió la visita de 2 hombres vestidos de negro que afirmaban representar al Ministerio de Cultura. Revisaron sus archivos, se llevaron las fotografías y el pergamino original para conservación. Nunca los volvió a ver. Lo que quedó fue su testimonio. Una serie de copias incompletas y un puñado de páginas que describían el mapa con precisión obsesiva. En una de ellas, escribió con desesperación: "Lo vi con mis propios ojos. Un mundo verde bajo el hielo. Los montes transantárticos sin nieve. Las islas interiores y los cauces de ríos que hoy yacen bajo kilómetros de hielo". Era real. Esa frase se convirtió en el punto de partida de una de las mayores controversias cartográficas del siglo XX. Porque si el mapa era auténtico, entonces la humanidad había heredado un conocimiento perdido. Si era falso, su autor debía haber tenido acceso a datos geológicos que solo la tecnología moderna podía ofrecer. Con el tiempo, la historia se filtró a círculos de investigadores independientes. Algunos afirmaban que el mapa coincidía con el relieve subglacial revelado por radar en los años 60. Otros decían que era una copia del mítico Orbis Antiquus, un compendio de cartas antiguas desaparecido tras el saqueo de Constantinopla. El misterio crecía, y con él, el mito del zar Cosimo. En foros ocultos y archivos olvidados empezaron a circular versiones digitalizadas. En una de ellas, casi idéntica a la descripción de Terebov, se leía una nota marginal que helaba la sangre. Así era la Tierra antes del segundo hielo. Nadie supo explicar a qué se refería esa frase. Algunos la tomaron como una referencia poética al final de la última glaciación. Otros, como la confesión de que hubo un cataclismo anterior, un reinicio global que borró toda memoria de civilizaciones antiguas. Sea como fuere, el mito se consolidó. El mapa del zar Cosimo era un testigo de un mundo que ya no existe.
Los medios rusos nunca cubrieron oficialmente la historia. Pero entre los estudiosos del esoterismo, se convirtió en una pieza clave para teorías sobre la Atlántida, Lemuria y las civilizaciones polares. Cada cierto tiempo, un supuesto nuevo hallazgo revivía el debate, solo para ser rápidamente silenciado. Las instituciones oficiales insistían en que no existía ningún mapa de esas características en los archivos del Kremlin. Sin embargo, cada vez que alguien intentaba verificarlo, se encontraba con puertas cerradas, permisos negados y registros alterados. Con los años, Yuri Terevov se retiró. Murió en 2005, en un pequeño pueblo cerca de Yaroslavl. En su casa, sus familiares hallaron un cuaderno forrado en cuero. En la última página, había dibujado a mano el contorno de la Antártida sin hielo. Debajo, una sola frase escrita en tinta roja. No miraban el mundo, lo recordaban. Desde entonces, su historia se cuenta en voz baja, entre coleccionistas, arqueólogos y soñadores. Un mapa imposible, guardado en los sótanos del poder, que mostraba una tierra viva, anterior a la nieve y al silencio. Una tierra que quizá aún late bajo los glaciares, esperando que alguien la vuelva a descubrir. Cuando Yuri Terevov presentó su informe final ante el comité del museo, afirmó que aquel mapa no era una creación aislada del siglo XVI, sino la copia de una copia, una cadena de transmisión que podía remontarse miles de años atrás. En su declaración, señaló con voz temblorosa que los trazos y proporciones no correspondían al conocimiento náutico de su tiempo. Las latitudes estaban corregidas con una exactitud que ni los navegantes del Renacimiento podían soñar, y las escalas parecían trazadas con ayuda de instrumentos ópticos aún inexistentes. Lo dijo sin alzar la voz, pero las palabras cayeron como un trueno. El mapa del zar Cosimo podría provenir de fuentes anteriores a todas las civilizaciones conocidas. En la sala, los funcionarios lo miraron con recelo. Algunos sonrieron con desdén, otros bajaron la vista. Nadie quería ser el primero en apoyar semejante afirmación. Terevov comprendió que acababa de cruzar una línea invisible, la que separa la historia aceptable de la que no debe contarse. Desde esa misma tarde, su vida cambió. Lo que había empezado como una curiosidad académica se transformó en un mito cartográfico comparable al de Piri Reis o al misterioso mapa de Vinland. El eco de su hallazgo viajó sin permiso por pasillos y despachos, entre historiadores, periodistas y coleccionistas. En cafés de Moscú y San Petersburgo, los rumores se multiplicaban. Un mapa antiguo que mostraba la Antártida libre de hielo. Otro indicio de que la humanidad había olvidado una parte esencial de su pasado. Algunos decían que Terevov había sido contactado por militares interesados en las rutas subglaciares. Otros, que el Kremlin había ordenado silenciarlo para proteger secretos geográficos del Ártico. Nada pudo demostrarse, pero el silencio oficial solo alimentó la leyenda. En los meses siguientes, copias apócrifas comenzaron a circular por Europa. En Estocolmo, un anticuario aseguró poseer una versión parcial del mapa. En Roma, un investigador del Vaticano afirmó haber visto referencias al Gorbis Cosimi en un inventario del siglo XVII, y en Estambul, un comerciante turco juró que los contornos coincidían con un fragmento de pergamino vendido décadas atrás a un coleccionista inglés. Todo eran sombras, ecos, piezas sueltas de un rompecabezas que nadie lograba completar. La comunidad científica, al ser consultada, respondió con escepticismo. Los geógrafos recordaron que ya existían casos famosos de mapas imposibles, el de Piri Reis, con su visión incompleta del Atlántico, o el de Vinland, que supuestamente mostraba América antes de Colón. Pero lo del zar Cosimo, decían, era distinto. No se trataba de una mera exageración cartográfica, sino de un conocimiento que no debía existir. Si era auténtico, significaba que alguien había visto la Tierra antes del deshielo final. Los más prudentes hablaron de coincidencias, de interpretaciones erróneas.
Los más audaces, de una civilización olvidada. Las discusiones se encendieron en congresos y tertulias, pero nadie pudo ofrecer una explicación concluyente. En cada debate aparecía el mismo dilema. ¿Cómo podía un mapa del siglo XVI describir con precisión un continente cubierto por 2 kilómetros de hielo? ¿Desde hacía más de 10.000 años? Terebob observaba todo en silencio. Comprendía que había despertado algo que ya no podía controlar. En sus cartas privadas, confesaba que se sentía dividido entre la fascinación y el miedo. Por un lado, la emoción de haber tocado un fragmento de un conocimiento anterior al nuestro, por otro, la sospecha de que aquel descubrimiento no debía salir a la luz. En una de sus últimas notas escribió: los hombres que midieron aquel mundo sabían cosas que nosotros olvidamos. Quizá no desaparecieron, quizá nos miran desde sus glaciares. La prensa internacional recogió el rumor y lo adornó con dramatismo. Algunos lo llamaron el mapa del fin del mundo, otros el mapa de los dioses antiguos. Aparecieron documentales, artículos y programas de radio que mezclaban ciencia y mito, geografía y teología. La figura del zar Cosimo, quien en vida había sido un noble menor de Novgorod, casi olvidado por la historia, resucitó convertida en símbolo de una Rusia ancestral, heredera de un saber que cruzaba el tiempo. Los archivos del Kremlin, por su parte, negaron todo. No existía registro oficial del documento. No existía un expediente con el nombre de Terebob ni un permiso que justificara su consulta. Para el Estado, el mapa del zar Cosimo jamás había pasado por aquellas bóvedas. Y sin embargo, algo se agitó en la sombra. En ciertos círculos académicos comenzaron a aparecer referencias cruzadas, memorandos internos que hablaban de un documento no clasificable. Algunos describían medidas de seguridad inusuales alrededor de los depósitos antiguos del Kremlin. Otros mencionaban inspecciones del Ministerio de Defensa. Todo apuntaba a que el mapa, o lo que quedaba de él, seguía existiendo, aunque guardado bajo una capa de secreto más gruesa que el hielo que describía. Mientras tanto, Terebob envejecía. Su reputación académica se deterioró, las universidades cerraron sus puertas, los colegas dejaron de responder sus cartas. Solo un reducido grupo de amigos siguió visitándolo en su apartamento gris de Moscú, donde pasaba las noches releyendo crónicas medievales y comparando proyecciones cartográficas con fotografías satelitales. En su escritorio, un globo terráqueo cubierto de alfileres marcaba los puntos donde coincidían los antiguos relatos con datos modernos. Las costas de la tierra de la reina Maud, los valles del glaciar Lambert, los lagos subglaciares ocultos bajo kilómetros de hielo. Cada coincidencia reforzaba su convicción de que aquel mapa era más que un documento, era una memoria. En una entrevista perdida, grabada en una cinta de baja calidad, se escucha su voz cansada. La historia no empieza donde la escriben los vencedores. Empieza donde alguien recuerda lo que los demás olvidan. Esa frase, repetida luego por escritores y divulgadores, selló el destino del mito. El mapa del zar Cosimo dejó de ser un objeto físico para convertirse en una metáfora, la huella de un conocimiento anterior al nuestro, el eco de una humanidad que tal vez desapareció bajo el hielo, o que, quizá, sigue aguardando a que volvamos a mirar hacia el sur. Desde entonces, cada generación de investigadores ha intentado localizarlo. Ninguno lo ha conseguido. Pero en cada intento, el mito se renueva. Porque hay descubrimientos que no necesitan existir para ser reales. Basta con que alguien crea en ellos para que cobren vida. Y en la penumbra de los archivos moscovitas, entre pergaminos sin nombre y sellos borrados por el tiempo, siempre hay quien jura haber visto, por un instante, el trazo curvo de una costa imposible, y un nombre escrito con tinta desvaída. Cosimo. En pleno siglo XVI, cuando Europa ardía entre guerras y descubrimientos, Moscovia emergía como un imperio en formación, ansioso por comprender el mundo más allá de sus fronteras heladas. Iván IV,
a quien la historia recordaría como el Terrible, no solo fue un conquistador implacable, también fue un hombre obsesionado con el conocimiento. Entre sus pasiones más secretas estaba la cartografía. Creía que dominar la Tierra empezaba por conocerla, y que quien poseyera el mapa más completo del mundo controlaría el destino de los hombres. Durante su reinado, envió emisarios a Constantinopla, Persia y el norte de Europa para adquirir manuscritos, pergaminos y crónicas náuticas. Ordenó reunir toda representación posible de mares y tierras conocidas, las rutas de los árabes, los atlas de los venecianos, las crónicas nórdicas, los mapas chinos llegados por la ruta de la seda. Su sueño era confeccionar un solo mapa que mostrara, por primera vez, la totalidad del planeta. No un mapa para navegantes, sino un mapa para reyes. El hombre elegido para aquella empresa fue Cosimo Petrovich de Novgorod, un cartógrafo de genio excéntrico que había trabajado para monasterios, mercaderes y capitanes del norte. De él se decía que podía trazar una costa sin verla, solo escuchando los relatos de los marineros. En su taller, rodeado de astrolabios, brújulas y lentes de aumento, había aprendido a combinar las técnicas del Oriente y del Occidente. Muchos lo consideraban un hechicero de la geometría, otros, un hereje que osaba medir la obra de Dios. Cosimo aceptó el encargo del zar con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que no podía fallar, Iván el Terrible no perdonaba la incompetencia, y menos aún la desobediencia. El decreto imperial era claro, debía reunir todos los mapas antiguos y crear una única carta universal, capaz de revelar los límites del mundo. Durante años, Cosimo recorrió monasterios y bibliotecas secretas. En Novgorod, copió viejos mapas vikingos, en Moscú, revisó códices bizantinos traídos tras la caída de Constantinopla, en el monasterio de Solovetsky. Obtuvo fragmentos árabes con descripciones de tierras del sur donde el sol jamás dormía. Poco a poco, fue ensamblando un rompecabezas que desafiaba la lógica. Las costas no coincidían con las proyecciones conocidas. Había islas que no existían y montañas donde hoy hay mares. Algunos documentos hablaban de un continente blanco al sur, habitado por gigantes y custodiado por vientos eternos. A medida que reunía las piezas, Cosimo comenzó a sospechar que los mapas que le habían confiado no describían el mundo de su tiempo, sino uno anterior. En una carta conservada en los archivos de Novgorod, escribió: «He visto mares donde ahora hay hielo, y ríos que corren bajo montañas petrificadas. Si estos mapas no son invención, entonces el mundo ha cambiado más de una vez». Su obsesión creció. Ya no dormía. Pasaba las noches bajo la luz de una lámpara de aceite, superponiendo pergaminos, midiendo proporciones, calculando distancias entre lugares que ya no existían. En ocasiones parecía hablar solo, repitiendo palabras en lenguas olvidadas que había aprendido de los manuscritos antiguos. Los monjes decían que el cartógrafo había empezado a oír las voces del pasado del mundo. En 1567, después de años de trabajo silencioso, Cosimo presentó al zar un borrador del mapa. Lo desplegó sobre una mesa de roble en el salón del Kremlin. Era una obra majestuosa, un pergamino de más de 1 metro, con líneas de latitud, rutas marítimas y continentes perfectamente delineados. Las tierras del norte estaban trazadas con precisión nunca vista. El océano Ártico aparecía como un laberinto de islas circulares, siguiendo antiguas descripciones nórdicas. Pero fue la parte inferior del mapa la que congeló la mirada del zar. Allí, más allá de las aguas australes, se extendía un continente inmenso, verde, rodeado de cordilleras y ríos que descendían hasta el mar. No había hielo. No había vacío. Solo una tierra viva, modelada como si alguien la hubiera visto con sus propios ojos. Iván se inclinó sobre el mapa, mudo, mientras Cosimo esperaba con el corazón detenido. Tras unos segundos, el zar murmuró: «¿Qué es esto?» «Tierras del sur, Majestad. Antes del frío».
La respuesta cayó como una sentencia. Iván no preguntó más. Ordenó que el mapa se guardara en una cámara sellada y que nadie hablara de él fuera de la corte. Cosimo fue recompensado con oro y silencio. Desde ese día, desapareció de los registros públicos. Algunos dicen que continuó perfeccionando el mapa en secreto, combinando los datos antiguos con observaciones astronómicas. Otros, que enloqueció al intentar reconciliar un mundo que ya no existía con el que veía cada mañana. Años después, cuando Moscovia fue incendiada por los tártaros, muchas obras desaparecieron. Pero entre las cenizas del Kremlin, los cronistas mencionaron un detalle: en el inventario de objetos perdidos figuraba una carta del mundo antiguo, confeccionada por orden del zar Iván. Ningún historiador volvió a encontrarla, pero los rumores persistieron. Cosimo Petrovich se convirtió en una sombra, un nombre susurrado entre eruditos. Algunos manuscritos firmados con sus iniciales aparecieron en colecciones privadas, esquemas del cielo, diagramas de vientos, notas sobre proyecciones esféricas imposibles para la época. Cada fragmento reforzaba la idea de que aquel hombre había rozado un conocimiento prohibido. En una de sus últimas anotaciones, hallada siglos después, dejó escrita una frase que aún hoy se cita entre los buscadores de mapas perdidos. El mundo no se mide solo con brújulas. Se recuerda. Así nació la leyenda de Cosimo Petrovich, el cartógrafo que quiso dibujar la memoria del planeta. Y bajo su nombre, el eco de un encargo que cambiaría para siempre la frontera entre la historia y el mito. Durante meses, Cosimo Petrovich trabajó como un alquimista de la geografía. En una cámara apartada del Kremlin, rodeado de pergaminos traídos de los confines del mundo, se propuso la tarea que el zar había definido como imposible: unir todos los mapas del pasado. En su mesa se acumulaban piezas de un rompecabezas que abarcaba milenios. Cada cultura había dibujado el planeta a su modo, pero Cosimo creía que, si lograba ensamblarlas, revelaría la forma verdadera de la Tierra, la que existió antes de que las aguas borraran los caminos. Los mapas árabes eran los más precisos en rutas y desiertos. Mostraban con elegancia las caravanas que unían el Mediterráneo con la India y describían regiones australes que, según los marineros, respiraban fuego y sal. Cosimo admiraba su belleza matemática, la claridad de sus coordenadas, la poesía de sus notas marginales. Más allá de este mar, solo Dios sabe qué hay. Los bizantinos, en cambio, eran fragmentarios, pero contenían secretos. Muchos provenían de manuscritos rescatados antes de la caída de Constantinopla. Diagramas con líneas concéntricas que sugerían un mundo dividido en eras, cada una cubierta por un manto de hielo y luego liberada por el sol. En uno de ellos, un monje anónimo había dibujado una esfera con continentes diferentes a los actuales y escribió al margen: así era la Tierra antes del Gran Mar. Los escandinavos aportaban otra pieza: sus mapas, grabados en piel de foca y en corteza, narraban rutas que cruzaban mares helados hasta llegar a tierras verdes al sur del viento. Eran los recuerdos de marinos vikingos que habían visto costas desconocidas. En sus sagas hablaban de lugares donde las noches duraban meses y la nieve se derretía sin explicación. Cosimo comparó sus descripciones con los textos árabes y descubrió una coincidencia. Ambos mencionaban un continente más allá del océano, invisible desde las rutas habituales. Pero lo que más intrigó a Cosimo fueron los documentos templarios. Eran pocos, traídos por mercaderes genoveses y ocultos en monasterios. Decían provenir de la época de las cruzadas y hablaban de un mapa del Edén, custodiado por órdenes secretas. Uno de esos pergaminos mostraba una tierra circular en el extremo sur, dibujada con símbolos alquímicos en lugar de nombres. En su centro, una inscripción en latín rezaba: Terra sub nive, sed viva. Tierra bajo la nieve, pero viva. Cosimo entendió que no podía tratarse de mitología. Los templarios, los árabes, los bizantinos y los nórdicos hablaban del mismo territorio desde ángulos distintos.
separados por siglos y lenguas. ¿Cómo podían coincidir tantas culturas sin haberse conocido entre sí? La única explicación posible era que todos habían heredado fragmentos de un conocimiento más antiguo, una memoria global transmitida como un eco a través de los pueblos. Con manos temblorosas, Cosimo comenzó a superponer los mapas. Ajustó coordenadas, rotó proyecciones, tradujo inscripciones en árabe, griego y nórdico antiguo. Día tras día, el pergamino se llenaba de trazos cruzados, líneas de latitud corregidas, marcas solares, sombras de costas que se repetían. Cada noche, al apagar la lámpara, observaba el caos de su mesa y tenía la sensación de que, bajo aquel laberinto de líneas, algo intentaba despertar. Una madrugada, mientras ajustaba las longitudes según los cálculos de Ptolomeo, algo cambió. Al unir los contornos de 3 mapas, uno templario, uno árabe y uno bizantino, los límites coincidieron con una precisión imposible. Las costas formaban la silueta de un continente inmenso al sur, justo donde los monjes decían que terminaba el mundo. Pero ese continente no estaba cubierto de hielo, sino atravesado por ríos y valles. Cosimo se quedó inmóvil. Sintió que el aire de la sala se había detenido. Tomó una pluma y escribió en el margen: He hallado el espejo del planeta antes del diluvio. A partir de entonces, trabajó con una fiebre que rozaba la locura. Abandonó las comidas, las visitas y las audiencias. Los sirvientes decían que hablaba en sueños, repitiendo palabras en latín y en griego, mundus prior. Terra antiqua, el mundo anterior, la tierra antigua. En sus cuadernos de notas garabateaba ideas que ningún cartógrafo de su tiempo habría comprendido: variación del eje, océano de hielo desplazado, recuerdo del mundo sin escarcha. Poco a poco, el mapa tomó forma. En él, el planeta aparecía como una esfera viva, sin glaciares, con mares interiores y cordilleras ahora sumergidas. Las costas del sur fluían hacia una Antártida verde, cubierta de bosques. Al norte, las tierras polares mostraban islas unidas por canales. En el centro, los trópicos eran amplios y fértiles. Todo encajaba con la perfección de un reloj. Cuando por fin dio el último trazo, Cosimo sintió que no había creado un mapa, sino que había recordado uno. Apoyó la pluma, miró la superficie del pergamino y susurró: Esto no fue dibujado. Fue devuelto. Aquel documento, el resultado de fusionar saberes árabes, bizantinos, escandinavos y templarios, no solo representaba la tierra, representaba su memoria. Y bajo sus líneas, el rumor de un tiempo en que los hombres navegaban mares hoy congelados y miraban estrellas que aún no han vuelto a brillar. Cuando el invierno de 1567 cayó sobre Moscovia, la corte del zar Iván se hallaba sumida en un clima de tensión y presagios. Las guerras contra los tártaros y las disputas con Lituania habían dejado exhausto al reino, pero en los salones del Kremlin se respiraba otro tipo de inquietud, la que solo produce el contacto con lo desconocido. Fue entonces cuando Cosimo Petrovich, el cartógrafo de Novgorod, presentó ante el zar lo que llamó humildemente Carta del Mundo Antiguo. Los cronistas describen aquel encuentro con reverencia. La sala estaba iluminada por antorchas y braseros. El humo ascendía en columnas lentas hasta perderse en las bóvedas doradas. El zar se hallaba sentado sobre su trono de marfil, rodeado de consejeros y sacerdotes. A un lado, Cosimo sostenía un pergamino enrollado con ambas manos. Cuando lo desplegó, el aire pareció contenerse. Ante los ojos del soberano se reveló un mapa distinto a todo lo conocido. Era un retrato del planeta, pero no como lo describían los navegantes portugueses o los cosmógrafos europeos. En él, el norte se extendía más allá de las tierras conocidas, y el sur mostraba un continente inmenso, verde, ajeno al hielo. Cosimo explicó que aquel documento no era una creación propia, sino una síntesis de fuentes antiguas,
anteriores al tiempo de los faraones. Dijo haber consultado tablillas y códices cuyas copias se conservaban en monasterios del norte, así como relatos traídos por órdenes militares que habían viajado hasta Tierra Santa. Los consejeros se miraron con incredulidad. El zar, en cambio, guardó silencio. Su mirada se movía lentamente sobre las líneas del mapa como si estuviera leyendo una profecía. Preguntó de dónde provenían aquellas formas, y Cosimo, con voz temblorosa, respondió que su origen se perdía en el amanecer de los pueblos, en las eras anteriores a la memoria escrita. Más viejas que Egipto, Majestad, dijo. Son huellas de un mundo borrado por el agua y el hielo. Algunos escribas registraron que el zar frunció el ceño y preguntó si ese mapa era obra de cristianos o de paganos. Cosimo no supo qué responder. Mencionó que los símbolos hallados en los márgenes, serpientes entrelazadas, discos solares, signos alquímicos, no pertenecían a ninguna fe conocida. El pergamino, afirmó, había sido copiado de manuscritos que los caballeros teutónicos trajeron desde Tierra Santa un siglo antes, cuando las cruzadas aún ardían. Los monjes germanos habrían encontrado aquellos textos en una biblioteca subterránea bajo Jerusalén, donde se guardaban las cartas del mundo anterior al diluvio. Esa frase resonó en la sala como un eco antiguo. El zar levantó la vista y ordenó que todos abandonaran la estancia excepto Cosimo. Lo interrogó a solas durante horas. Le pidió que repitiera de memoria los nombres de las fuentes, que describiera las rutas de los caballeros, que jurara sobre el Evangelio que no inventaba nada. Cosimo juró. Iván lo escuchó con atención, a veces inclinado hacia él, otras caminando de un lado a otro con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Cuando la conversación terminó, el zar ordenó que el mapa se guardara bajo llave en una cámara secreta del Kremlin y que nadie hablara de lo que allí se había visto. A Cosimo le entregó una bolsa de monedas y un permiso especial para continuar sus estudios en Novgorod. Pero antes de dejarlo partir, lo tomó por los hombros y, mirándolo a los ojos, le dijo con voz grave. Si has dibujado el mundo de los dioses, que Dios te proteja. Si has dibujado el de los hombres, no digas a nadie que existe. Esa noche, según los sirvientes, el cartógrafo salió del Kremlin envuelto en su capa, con la cabeza gacha, sin mirar atrás. Llevaba consigo las copias y los apuntes que el zar le había permitido conservar. Dicen que antes de partir murmuró que el mapa no era un descubrimiento, sino un recuerdo que había regresado. Con el tiempo, los escribas del reino mencionaron brevemente aquel acontecimiento en sus crónicas, refiriéndose a la Carta del Mundo Antiguo como un objeto de poder, símbolo de la sabiduría y la soberanía del zar. Algunos llegaron a afirmar que Iván lo consultaba en secreto antes de emprender sus campañas, buscando en sus líneas señales del destino. Otros creían que el mapa mostraba más que territorios, mostraba el curso de las eras, los lugares donde la tierra se abriría y los ríos volverían a correr. En los años siguientes, el nombre de Cosimo Petrovich desapareció de los registros oficiales. Nadie supo qué fue de él. Pero en el norte, entre los monjes de Solovetsky y los mercaderes de Archangelsk, comenzó a circular una historia, la del hombre que había unido los mapas de todos los pueblos para reconstruir el rostro de un mundo sumergido. Un mapa tan antiguo que ni los dioses recordaban haberlo visto. Entre las muchas versiones que circularon después, una de las más insistentes hablaba de un pergamino bizantino. Se decía que había sido hallado décadas atrás, cuando los mercaderes rusos y las órdenes teutónicas aún comerciaban en los restos del Imperio de Oriente. Ese pergamino, envuelto en lino ennegrecido por el humo de los incendios, contenía símbolos escritos en una mezcla de griego y copto, acompañados de diagramas esféricos que representaban el mundo como un organismo viviente. En sus márgenes se dibujaban círculos concéntricos con nombres ilegibles, y en el centro, una inscripción en tinta dorada, Gea antes del mar. Cosimo, según los rumores, habría obtenido una copia de ese documento durante sus años de estudio en Novgorod.
Al compararlo con los mapas templarios y árabes, comprendió que se trataba de una pieza única. No describía rutas ni costas, sino proporciones del globo entero, con una precisión que ningún instrumento de su tiempo podía ofrecer. Lo más inquietante era que el pergamino databa del siglo X, mucho antes de los viajes de exploración modernos. Su origen se atribuía a una escuela secreta de Constantinopla que conservaba textos aún más antiguos, quizá heredados de Alejandría o de los últimos sabios de Babilonia. Cosimo presentó el fragmento ante el zar Iván como prueba de que su trabajo no era mera fantasía. Lo desplegó con cuidado sobre la mesa y señaló los símbolos que coincidían con su propio mapa, los trazos del sur, las montañas interiores, los ríos que desaparecían bajo el hielo. Estas líneas, dijo, fueron trazadas cuando el mundo aún respiraba calor. Las mismas costas que ahora duermen bajo la nieve. El zar escuchó sin interrumpirlo. Tenía entre sus manos un pedazo de historia anterior a todas las historias. Los consejeros más devotos se persignaron, los hombres de ciencia callaron, incapaces de explicar cómo podía existir algo así. Iván se levantó, dio unos pasos alrededor de la mesa y posó su mano sobre el pergamino bizantino. Si esto es real, murmuró, el tiempo no es lo que creemos. Ordenó que tanto el mapa de Cosimo como el pergamino fueran guardados en una cámara sellada del Kremlin, donde se almacenaban las reliquias más preciadas del trono, fragmentos de cruces, cálices dorados, armas ceremoniales y los objetos que el zar llamaban reliquias de fuego, restos de meteoros caídos en las estepas que consideraba portadores de poder divino. Allí, entre símbolos de fe y de guerra, quedaron los documentos que hablaban de un mundo sin hielo. Se dice que esa cámara estaba oculta tras una pared de piedra, vigilada día y noche. Solo el zar y un puñado de guardianes conocían su entrada. Algunos cronistas posteriores afirmaron que, en los últimos años de su vida, Iván descendía a solas a aquel recinto con una lámpara encendida y permanecía horas contemplando los mapas. Otros, que lo hacía antes de cada campaña militar, buscando en las líneas del planeta señales de destino o advertencias del cielo. Cuando el zar murió, la cámara fue sellada para siempre. Los guardianes fueron ejecutados o desaparecieron, y los inventarios oficiales omitieron toda referencia a los documentos. Pero en los monasterios del norte comenzó a circular una historia prohibida, que en el corazón del Kremlin, junto a las reliquias de fuego que cayeron del cielo, descansaba también el mapa de una tierra anterior al diluvio, un espejo de lo que fuimos antes de que el hielo cubriera la memoria del mundo. El verano de 1571 trajo consigo uno de los desastres más devastadores de la historia rusa. Los tártaros de Crimea, aliados con el Imperio Otomano, irrumpieron en Moscovia con fuego y acero. La ciudad ardió durante 3 días y 3 noches. Las llamas devoraron las casas, los templos, los talleres y con ellos, los archivos del Kremlin. El viento llevó consigo un torbellino de cenizas y tinta, hojas quemadas que se alzaban como espectros sobre el río Moscova. En medio de aquella catástrofe desaparecieron incontables tesoros, manuscritos, crónicas, reliquias, mapas. Entre los objetos perdidos, los registros posteriores mencionaron un documento especial, la Carta del Mundo Antiguo, el mapa del zar Iván. Nadie supo exactamente cuándo ni cómo se perdió. Algunos aseguraron que el fuego consumió la cámara sellada donde el zar guardaba sus reliquias. Otros afirmaron que los guardianes, al ver avanzar el ejército tártaro, evacuaron los objetos sagrados y los ocultaron en monasterios del norte. Lo cierto es que, tras el incendio, no volvió a verse el original. Solo quedaron las historias y las sombras. En los años siguientes, viajeros, misioneros y comerciantes contaron haber visto copias parciales del mapa en los monasterios de Solovetsky y Archangelsk, enclaves perdidos entre el hielo y el Mar Blanco. Los monjes del norte, aislados del mundo, eran los custodios silenciosos del saber antiguo.
Sus bibliotecas, excavadas en la roca, albergaban pergaminos bizantinos, crónicas nórdicas y manuscritos traídos por los caballeros que habían sobrevivido a las cruzadas. Allí, en la penumbra de los claustros, el nombre de Cosimo se convirtió en susurro. Un monje de Solovetsky, identificado siglos después como Fray Alexandre, escribió en su diario una frase que sobrevivió al tiempo. El mapa mostraba tierras más allá del hielo y del fin del mundo. Allí donde el mar se detiene, empieza la memoria. Los historiadores creen que el monje nunca vio el documento completo, sino una reproducción incompleta, una porción que representaba el extremo sur del planeta, con islas y cordilleras inexistentes en los atlas de la época. Sin embargo, esa breve descripción fue suficiente para reavivar la fascinación. En pocos años, la historia del mapa del zar Cosimo dejó de pertenecer a los archivos y pasó a formar parte del imaginario popular. Exploradores y marinos comenzaron a mencionarlo como si fuera un talismán o una brújula mítica. Decían que contenía rutas secretas hacia el sur, más allá del océano Delfín, donde el hielo no existía y el sol nunca se ponía. Algunos capitanes aseguraban haber partido con copias falsas del mapa, convencidos de que las tierras perdidas estaban esperando ser redescubiertas. Ninguno regresó con pruebas, pero todos los relatos coincidían en algo: al cruzar los límites del hielo, habían sentido que el mundo se volvía distinto, como si las brújulas enloquecieran y el cielo cambiara de color. Los ocultistas, por su parte, transformaron la historia en símbolo. Para ellos, el mapa no solo representaba la tierra antigua, sino también el conocimiento anterior a la caída del hombre. Decían que cada trazo era una llave, y que descifrarlo permitiría recordar lo que la humanidad había olvidado tras el diluvio. Algunos lo llamaban el espejo del Edén, otros la carta de los mundos previos. Hubo quienes afirmaron que el fuego de 1571 no lo destruyó, sino que lo purificó, convirtiéndolo en mito, inaccesible para los mortales. A lo largo de los siglos, viajeros suecos, monjes polacos y marineros pomorianos juraron haber visto fragmentos del mapa, pedazos de pergamino cubiertos de signos en griego y ruso antiguo, manchas de óxido y tinta desvaída, y en todos ellos, el mismo motivo: un continente meridional libre de hielo. Los más crédulos creían que Cosimo había distribuido copias entre distintos monasterios para evitar que su obra desapareciera por completo. Los más escépticos decían que eran imitaciones tardías, inventadas para atraer peregrinos. Pero con el paso del tiempo, la diferencia dejó de importar. El mapa del zar Cosimo se convirtió en una frontera invisible entre la historia y el mito. En cada era, alguien volvía a buscarlo, convencido de que bajo las capas de hielo y los siglos de silencio se escondía algo más que un dibujo. Una verdad enterrada, una advertencia, o quizás el recuerdo de una civilización que trazó las costas del mundo cuando aún no existía la palabra invierno. Desde entonces, su nombre se pronunció con la misma reverencia que el de Piri Reis o Vinland, como si perteneciera a una tradición secreta de mapas imposibles. Y aunque nadie volvió a ver el original, el eco del fuego que lo consumió siguió ardiendo en la imaginación de quienes, siglo tras siglo, siguieron mirando hacia el sur, hacia ese lugar donde, según los monjes del norte, el hielo termina y la memoria comienza. En el año 1946, cuando las ruinas de la guerra aún humeaban y el mundo se recomponía bajo nuevas fronteras, un hombre de ciencia soviético, Alexei Baturin, trabajaba entre los pasillos silenciosos del Instituto de Geografía de Leningrado. Era un investigador meticuloso, un cartógrafo formado en la tradición racionalista del siglo XX, acostumbrado a desconfiar de todo mito. Su vida transcurría entre mapas, archivos y cálculos, sin sospechar que una carpeta polvorienta iba a cambiar para siempre su destino. Una tarde de otoño, mientras revisaba inventarios antiguos de la Academia Imperial,
Encontró un documento sin registro, con una nota manuscrita en tinta marrón que decía simplemente, copia C. Lo desenrolló sobre la mesa y, al hacerlo, el aire pareció espesarse. El pergamino mostraba una porción del hemisferio sur, delineada con una precisión desconcertante. En el margen inferior se leía una inscripción en cirílico arcaico, reproducido del original del zar Cosimo. 1567. Baturin alzó una ceja. Aquello no podía ser real. En plena era soviética, mencionar un zar en los archivos oficiales era casi una herejía. Pero lo que verdaderamente lo desconcertó no fue el nombre, sino la forma del continente representado en el mapa. Allí, donde debía extenderse el desierto blanco de la Antártida, se desplegaban montañas, valles, ríos y lagunas, todo trazado con una claridad casi moderna. La península antártica aparecía libre de hielo, con costas perfectamente delineadas, tal como las mostrarían los radares de penetración terrestre más de 4 siglos después. Al principio, creyó que se trataba de una falsificación reciente, quizás un ejercicio de algún estudiante zarista o un engaño de coleccionista. Sin embargo, cuando envió muestras de tinta y pergamino al laboratorio del instituto, los resultados lo dejaron helado. Los pigmentos eran naturales, hechos con óxidos de hierro y manganeso del siglo XVI, y el soporte vegetal coincidía con los utilizados en el norte de Rusia en la misma época. El documento, sin duda, era antiguo. Baturin pasó noches enteras analizando el mapa bajo luz ultravioleta, ampliando detalles, comparando con las cartas modernas de exploración antártica obtenidas tras la guerra. Las coincidencias eran demasiado precisas. Incluso los pliegues montañosos de la Tierra de la Reina Maud se correspondían punto por punto con los registros de altimetría que los aviones de reconocimiento británicos habían logrado apenas un año antes. ¿Cómo podía un cartógrafo del siglo XVI haber dibujado algo así? Anotó en su cuaderno una pregunta que lo perseguiría hasta su muerte. ¿Y si este mapa no fue imaginado, sino recordado? El descubrimiento pronto llegó a oídos del partido. Un equipo de científicos del Comité Geográfico fue enviado a inspeccionar el hallazgo. Durante días, examinaron el documento con microscopios y cámaras fotográficas, midieron cada trazo, cada curvatura, cada error. Pero no encontraron ninguno. La exactitud del relieve costero coincidía con datos geológicos que ni siquiera la ciencia moderna de 1946 podía obtener sin ayuda aérea. El informe de Baturin debía presentarse ante la Academia de Ciencias ese mismo año. Sin embargo, días antes de la exposición, oficiales de la NKVD, predecesora de la KGB, irrumpieron en su despacho. Le informaron que el estudio había sido reclasificado como material de seguridad del Estado, y que debía entregar el pergamino inmediatamente. No le explicaron por qué. Solo firmó un documento de confidencialidad y fue trasladado temporalmente a Moscú, donde lo interrogaron sobre la procedencia del mapa y sus contactos con extranjeros. Durante horas repitió lo mismo, lo había encontrado en un archivo olvidado. Lo había analizado siguiendo los protocolos, no había motivo para ocultarlo. Pero los agentes no buscaban una explicación científica. Buscaban asegurarse de que el mapa no saliera nunca de la Unión Soviética. En 1948, el Instituto de Leningrado recibió una circular oficial, el expediente Cosimo I, quedaba sellado. El documento original fue trasladado a un depósito confidencial de Moscú. Baturin fue reasignado a trabajos de topografía convencional y se le prohibió volver a hablar del tema. Sus colegas notaron que envejeció de golpe, su entusiasmo desapareció, reemplazado por una mirada fija, distante, como si hubiera visto algo que lo superaba.
Años después, en 1962, tras su muerte, su esposa entregó a un periodista un cuaderno de notas que había ocultado bajo una tabla del suelo. En él se leía una entrada fechada en 1947. He calculado la inclinación del eje terrestre en el mapa de Cosimo. No coincide con la actual. Si es exacto, el mundo que representa existió antes del último cambio de polos. Esa frase, publicada discretamente en una revista local, reavivó el interés. Pero cuando otros investigadores intentaron acceder al documento original, descubrieron que había desaparecido del archivo. Los funcionarios negaron su existencia. El número de registro había sido borrado de los catálogos y sustituido por otro expediente sin relación. Algunos pensaron que había sido destruido durante una reorganización administrativa, otros, que fue trasladado a los laboratorios militares del Ártico. En los círculos más conspirativos, se decía que el mapa había sido entregado a la KGB para su estudio en proyectos de prospección subglacial. Ninguna versión pudo confirmarse. Solo quedó el nombre de Baturin, sus notas dispersas y una copia borrosa del mapa en papel fotográfico, en la que aún podían distinguirse las líneas suaves de la Antártida sin hielo. Era la prueba muda de un conocimiento que se resistía a desaparecer, un hilo que unía al zar Cosimo con los científicos del siglo XX, a través de 5 siglos de silencio, fuego y censura. Desde entonces, aquel pergamino perdido se convirtió en el eslabón moderno de una leyenda que se negaba a morir. Cada vez que un satélite cartografía las montañas bajo el hielo, la silueta que aparece es la misma que dibujó aquel cartógrafo ruso del siglo XVI. Y en los márgenes invisibles de la historia, su nombre sigue escrito con tinta desvaída, esperando que alguien vuelva a desplegar el mapa y, por fin, se atreva a mirar lo que hay más allá del frío. A comienzos de la década de 1960, en plena Guerra Fría, el continente blanco se convirtió en uno de los escenarios más silenciosos de la rivalidad mundial. La Antártida, ese vasto desierto de hielo que cubre 1/10 del planeta, escondía algo más que secretos geológicos. Para los soviéticos, era un laboratorio de lo desconocido. En la base Vostok, un conjunto de módulos metálicos enterrados en la nieve, un pequeño grupo de científicos rusos trabajaba día y noche midiendo la estructura del hielo y el relieve oculto bajo él. Era un proyecto ambicioso, cartografiar el suelo subglacial utilizando ondas de radar y magnetómetros, tecnología que en ese tiempo apenas se estaba desarrollando. El comandante del grupo, el geofísico Anatoly Zubin, era un hombre pragmático, ajeno a las fantasías. Su misión era simple: registrar, medir y reportar. Nada más. Pero una noche de 1962, uno de sus jóvenes asistentes llevó consigo algo que cambiaría la calma científica de la base. Se trataba de una carpeta con reproducciones de mapas antiguos conservados en el Instituto de Cartografía de Moscú. Entre ellos, había una copia borrosa del supuesto mapa del zar Cosimo, la misma versión que décadas atrás había estudiado Alexei Baturin. El joven técnico, movido por la curiosidad, quiso comparar aquellas líneas dibujadas en el siglo XVI con los datos recién obtenidos por radar. Lo que encontró superó toda lógica. Las coincidencias eran exactas. Los contornos costeros del mapa coincidían con la forma del continente antártico bajo el hielo, no con su superficie actual. Los valles, los lagos interiores y las montañas descritas en el pergamino se correspondían casi punto por punto con los sondeos realizados por el equipo soviético. Ni siquiera los mapas modernos, elaborados con tecnología aérea, se acercaban tanto a la realidad subglacial. Zubin, incrédulo, ordenó repetir los cálculos. Lo hicieron 3 veces. El resultado fue el mismo. Esto no puede ser, dijo en voz baja. Es como si alguien hubiera volado sobre la Antártida hace milenios.
La noticia corrió por la base con la rapidez de una chispa en medio de la ventisca. Los científicos, acostumbrados a la exactitud, no sabían cómo reaccionar. Algunos hablaban de pura coincidencia, de una ilusión óptica provocada por la escala. Otros, más audaces, empezaron a preguntarse lo impensable: ¿cómo pudieron saberlo hace 500 años? Las discusiones llegaron a Moscú a través de informes cifrados. El Comité Científico del Ártico y la KGB revisaron los documentos y concluyeron que el asunto debía mantenerse en secreto. Sin embargo, entre los oficiales del programa polar surgieron dos interpretaciones muy distintas. La primera, defendida por Zubin y algunos geólogos, era que el mapa de Cosimo provenía de una civilización anterior a la glaciación, una humanidad olvidada que había cartografiado la Tierra cuando la Antártida aún estaba libre de hielo. Según sus cálculos, eso situaría el origen del conocimiento en torno al año 10.000 AC, antes del final de la última edad del hielo. Tal posibilidad resultaba inaceptable para la ortodoxia soviética, que consideraba la historia humana como una línea continua desde el Neolítico, sin espacio para mitos ni civilizaciones perdidas. La segunda hipótesis, mucho más atrevida, vino de círculos militares y técnicos. Algunos oficiales pensaron que el mapa no era fruto de una civilización antigua, sino de tecnología perdida. Hablaban en voz baja de dispositivos ópticos o aeronaves desconocidas, vestigios de una cultura avanzada que podría haber sobrevivido en regiones ocultas del planeta. Los rumores pronto derivaron hacia un nombre prohibido: Atlántida. En los informes confidenciales aparecían frases veladas como fuentes anteriores al cataclismo o registro topográfico prehistórico. Nadie se atrevía a escribir la palabra maldita, pero todos sabían de qué se trataba. Los más escépticos, entre ellos el propio Zubin, preferían pensar que el mapa era una reconstrucción teórica basada en observaciones geológicas antiguas, un prodigio de intuición científica adelantado a su tiempo. Pero incluso él, en sus notas privadas, dejó una frase inquietante. No fue deducción. Fue recuerdo. Quien lo trazó conocía el terreno. A medida que los resultados de Vostok se acumulaban, las coincidencias con el mapa del siglo XVI se volvieron tan precisas que los oficiales ordenaron cerrar la investigación y archivar los documentos bajo la etiqueta de material clasificado nivel polar. Cualquier mención al mapa fue eliminada de los reportes públicos. Sin embargo, entre los científicos de la base quedó la impresión de haber tocado un fragmento prohibido del pasado. Una noche, mientras el viento rugía sobre la nieve, Zubin escribió una carta a su esposa en la que dejaba entrever su turbación. Aquí, bajo el hielo, siento que el tiempo no fluye. Hay montañas dormidas que nadie ha visto desde hace milenios, y sin embargo alguien las dibujó antes que nosotros. No sé qué significa, pero siento que no somos los primeros. La carta nunca salió oficialmente de la base, fue hallada años después entre sus pertenencias. Desde entonces, el mito volvió a despertar, esta vez con el respaldo involuntario de la ciencia moderna. Lo que comenzó como un mapa imposible en los archivos del Kremlin había terminado reflejando, con precisión milimétrica, la realidad invisible bajo kilómetros de hielo. Y así, en medio del desierto más frío del planeta, nació la sospecha de que el mapa del zar Cosimo no era solo un anacronismo, sino la memoria cartográfica de un mundo anterior, trazada por manos que quizás no pertenecían del todo a nuestra era. A finales de la década de 1980, cuando la Unión Soviética comenzaba a resquebrajarse, una serie de filtraciones anónimas sacudió a la comunidad científica y a los círculos de inteligencia occidentales. Entre los documentos desclasificados en revistas europeas aparecía una referencia enigmática: Proyecto Cosimo, 1959. Nadie supo de dónde provenía la información ni quién la había entregado, pero lo que contenía parecía sacado de una novela imposible. Según esos informes, el mapa del zar Cosimo, el mismo que se creía perdido desde los tiempos de Iván el Terrible,
habría sido recuperado por una expedición soviética en 1959, durante una misión geológica al norte de los Urales. El relato era desconcertante. Supuestamente, un equipo de arqueólogos del Instituto Polar de Moscú exploraba antiguas cuevas monásticas cuando hallaron un cofre de madera sellado con hierro y símbolos bizantinos. Dentro, envuelto en telas ennegrecidas, se encontraba un pergamino con inscripciones en cirílico antiguo y coordenadas que coincidían con los mapas atribuidos a Cosimo Petrovich. Los expedicionarios informaron de inmediato a sus superiores, y en cuestión de horas, oficiales del ejército tomaron el control del hallazgo. El mapa fue trasladado a Moscú y depositado en el Archivo Especial del Politburó, un departamento oculto bajo el Instituto Geográfico Estatal. Allí fue examinado por un grupo selecto de cartógrafos, militares e ingenieros navales. Los resultados, según las filtraciones, fueron tan sorprendentes como perturbadores. Las líneas costeras representadas en el documento coincidían con datos hidrográficos modernos obtenidos por sonar en el Ártico y la Antártida. Las proyecciones, calculadas en coordenadas polares, sugerían un conocimiento avanzado de la curvatura terrestre y de los flujos marinos bajo el hielo. A diferencia de los científicos de la base Vostok, los analistas del Politburó no vieron en aquel mapa una reliquia histórica, sino una oportunidad estratégica. En plena Guerra Fría, cuando la URSS competía por el control de los océanos y la carrera nuclear, el conocimiento de rutas subglaciales y formaciones minerales era un recurso de valor incalculable. Los submarinos soviéticos podían navegar bajo el casquete polar con ventaja sobre sus rivales, y los datos sobre estructuras geológicas podían revelar depósitos de minerales y combustibles fósiles ocultos bajo el hielo. El mapa dejó de ser una curiosidad académica. Se convirtió en un instrumento geopolítico. En los informes secretos se hablaba de aplicaciones prácticas del documento Cosimo, de simulación de trayectorias subglaciales y análisis de concentraciones minerales en zonas polares. Incluso se mencionaba una operación encubierta, denominada Ruta Boreal, en la que se habría usado el mapa como base de planificación para un proyecto de exploración submarina en el Ártico Oriental. Si era cierto, significaba que el legado del zar Iván y de su cartógrafo había terminado alimentando la maquinaria militar de la Unión Soviética. Pero la historia no se detuvo ahí. Los rumores afirmaban que algunos científicos del programa polar comenzaron a inquietarse por el origen del documento. Al estudiar su estructura y los pigmentos de la tinta, descubrieron trazos imposibles, microresiduos metálicos que no correspondían a ninguna herramienta conocida del siglo XVI. Uno de ellos, el químico Pavel Lysenko, escribió en una carta privada: "No parece obra humana. Las líneas parecen grabadas por luz, no por mano". Esa frase bastó para que su laboratorio fuera clausurado y todos los materiales confiscados. Desde entonces, el nombre de Lysenko desapareció de los registros públicos. Las filtraciones continuaron. En un informe fechado en 1961, que salió a la luz décadas después, se describía cómo el mapa había sido reproducido en microfilm y guardado en una bóveda bajo la supervisión directa del Comité Central. Los originales, según la versión más extendida, fueron devueltos al Instituto Geográfico y posteriormente trasladados a una instalación militar cerca de Murmansk. Otros afirmaban que una copia fue enviada a una base submarina en el Mar de Kara, donde se usó para diseñar rutas seguras a través de los canales glaciares. A partir de ese momento, la leyenda dio un giro oscuro. El mapa del zar Cosimo dejó de ser el reflejo romántico de una civilización perdida para convertirse en un símbolo del poder oculto del conocimiento. Los mismos contornos que habían maravillado a Cosimo y a Baturin se transformaron en coordenadas de interés militar, en claves para dominar regiones prohibidas del planeta.
Con el tiempo, los altos mandos del Politburó clasificaron el documento como nivel alfa, máxima confidencialidad. Solo 3 personas tenían acceso a él. Cuando la URSS colapsó en 1991, el rastro se perdió de nuevo. Algunos desertores aseguraron haber visto una caja sellada con la inscripción, una evacuada de Moscú antes del golpe de Estado. Otros decían que el mapa fue vendido en secreto a una potencia extranjera. Ninguna versión pudo comprobarse. Lo cierto es que, para entonces, el mapa ya había cambiado de naturaleza. Había pasado de ser un enigma histórico a una herramienta de poder, un artefacto codiciado por gobiernos y corporaciones. Y mientras los archivos del Kremlin se abrían lentamente al público, el mapa del zar Cosimo volvía a hundirse en la oscuridad, arrastrando consigo un mensaje inquietante. El conocimiento, cuando no se comprende, siempre termina sirviendo a la guerra. El hallazgo ocurrió en el verano de 2002, cuando un grupo de restauradores trabajaba en la restauración del monasterio de Archangelsk, a orillas del Mar Blanco. Durante las obras en la biblioteca subterránea, uno de los obreros descubrió una caja de madera empotrada detrás de un muro de piedra. Estaba sellada con cera antigua y cubierta por una cruz grabada a mano. Dentro, junto a varios pergaminos húmedos y fragmentos de códices, había un cuaderno diminuto, escrito con letra apretada y casi ilegible. En la primera página se leía un nombre que durante siglos había sido solo un eco, Cosimo Petrovich. El manuscrito fue llevado al archivo eclesiástico para su análisis. Cuando los expertos comenzaron a descifrarlo, comprendieron que no era un simple tratado técnico, sino una especie de confesión escrita en los últimos años de vida del cartógrafo. El tono era melancólico, casi místico. Entre líneas, se percibía el cansancio de un hombre que había cargado con un secreto demasiado grande. En una de las entradas más claras, Cosimo relataba con detalle que el mapa entregado al zar no había nacido de su ingenio, sino de algo mucho más antiguo. Decía haber tenido acceso a unas tablillas de piedra conservadas por monjes bizantinos en Constantinopla, copiadas a su vez de fuentes anteriores al diluvio. Afirmaba que esos fragmentos contenían grabados de la tierra tal como fue antes del cataclismo que dividió los mares y desplazó los polos. Yo solo he trazado lo que ellos dejaron, escribió. Las líneas no son mías, sino de aquellos que caminaron por el mundo antes del hielo. Navegaban por el cielo y por el mar con igual maestría. Sus naves no conocían vela ni remo, sino luz y sonido. Yo he copiado su memoria, no su arte. Los restauradores quedaron atónitos. Las referencias eran demasiado precisas para ser alegorías, hablaban de instrumentos de observación, de cálculos del eje terrestre, de viajes astrales o quizá aéreos. Nadie sabía si aquello debía interpretarse como una metáfora religiosa o como un testimonio literal de tecnología desconocida. Más adelante, el tono del diario se volvía más sombrío. Cosimo confesaba haber sentido culpa. Decía que al reconstruir el mapa había despertado algo que debía permanecer dormido. No somos los primeros, escribió, solo los que recuerdan menos. El mundo fue olvidado para que pudiéramos volver a aprenderlo. Pero si lo recordamos demasiado pronto, el hielo regresará. Esas frases, sencillas y aterradoras, marcaron a los traductores que trabajaron en el documento. Uno de ellos, el profesor Anatoly Kremer, afirmó en una entrevista que el texto parecía hablar desde otra época, como si Cosimo hubiera intuido el ciclo de destrucción y renacimiento de la humanidad. Otro, más escéptico, pensó que eran delirios de un anciano consumido por la fe y el aislamiento. Pero todos coincidieron en algo: la escritura era auténtica. El papel y la tinta correspondían al siglo XVI, y las descripciones de constelaciones y medidas astronómicas mostraban una precisión imposible para su tiempo.
El descubrimiento generó una breve tormenta en los círculos académicos. En 2003, fragmentos traducidos al inglés y al francés aparecieron en foros especializados en paleografía y arqueología alternativa. Las frases de Cosimo se viralizaron, citadas fuera de contexto como si fueran profecías. Los antiguos navegaban por el cielo, recordar demasiado pronto trae el hielo. Algunos investigadores independientes sugirieron que se trataba de un texto gnóstico, otros de una visión adelantada sobre ciclos climáticos globales. Durante unas semanas, el manuscrito fue tema de debate en conferencias y universidades. Pero luego, inexplicablemente, desapareció. La copia digital del diario fue retirada de los servidores del archivo por errores de catalogación, y las imágenes escaneadas fueron borradas de las bases de datos internacionales. Los enlaces académicos comenzaron a devolver mensajes de error. Incluso el artículo de prensa local que había anunciado el hallazgo fue eliminado de los registros del periódico. Solo quedaron capturas y copias parciales, conservadas por unos pocos curiosos que las habían descargado en foros y bibliotecas personales. Uno de ellos, un traductor canadiense, contó años después que recibió una llamada anónima advirtiéndole de que dejara de difundir el texto. No lo hizo, pero pocos meses más tarde su sitio web fue cerrado por motivos nunca aclarados. Hoy, el diario de Cosimo Petrovich sigue envuelto en ese mismo halo de misterio que rodeó su mapa. Nadie sabe dónde se encuentra el original, ni si aún se conserva en el monasterio de Arcángelsk o fue trasladado a alguna colección privada. Pero sus palabras, rescatadas del silencio, siguen resonando en las redes ocultas de investigadores y soñadores. Un cartógrafo del siglo XVI que confesó haber copiado la Tierra tal como fue antes del diluvio, y que advirtió, con humildad o con miedo, que quizá recordar demasiado es volver a despertar el hielo del mundo. En el año 2016, cuando el Internet ya se había convertido en el nuevo campo de batalla de la información, un conjunto de imágenes comenzó a circular en los rincones más oscuros de la red. Al principio fueron solo 3 fotografías borrosas, compartidas en un foro ruso de coleccionistas, sin descripción ni procedencia. Mostraban hojas de papel vegetal, amarillentas, sujetas por alfileres sobre una mesa de trabajo. Pero lo que se veía en ellas bastó para encender una tormenta global. Las líneas y coordenadas correspondían a una versión desconocida del mapa del zar Cosimo. Los archivos parecían proceder de un escaneo de alta resolución. En el ángulo inferior, una inscripción en cirílico antiguo decía, compilado a partir de la Carta del Mundo Antiguo. El detalle más sorprendente era su geografía. En el centro del mapa se extendía la Antártida libre de hielo, unida al extremo sur de Sudamérica por un estrecho istmo, tal como las teorías geológicas modernas sugieren que pudo haber ocurrido hace más de 12.000 años. Las montañas estaban delineadas con un relieve exacto. Los ríos atravesaban la masa continental y las islas del mar de Weddell aparecían agrupadas como si hubieran sido observadas desde el aire. Los expertos que analizaron las imágenes notaron algo aún más desconcertante. La proyección cartográfica no era plana, sino esférica, y empleaba una corrección de curvatura que solo se popularizaría un siglo después con Gerardus Mercator. En otras palabras, quien hubiera trazado el mapa poseía un conocimiento del globo y de la geometría terrestre que no existía, oficialmente en el siglo XVI. El debate se encendió de inmediato. Algunos historiadores afirmaron que se trataba de una falsificación digital, un intento de recrear el mito con herramientas modernas. Pero otros, astrónomos, geólogos, cartógrafos, no estaban tan seguros. Las sombras, los pigmentos y la textura del papel mostraban un envejecimiento real, difícil de reproducir incluso con técnicas actuales. Además, los márgenes contenían símbolos idénticos a los del diario de Cosimo hallado en Arcángelsk, signos solares, fórmulas de proporción y coordenadas escritas con tinta ferrosa. Los investigadores que lograron descargar las imágenes antes de que fueran eliminadas descubrieron que el mapa
Estaba dividido en 3 sectores concéntricos. El primero mostraba el planeta tal como lo conocemos, el segundo, el mismo globo con las costas desplazadas, y el tercero, un mundo sin hielo, donde los océanos se reducían y los continentes se extendían hacia el sur. En la esquina superior izquierda, una frase en latín rezaba: Terra ante fluxum aquarum. La tierra antes del flujo de las aguas. En cuestión de días, las fotografías desaparecieron de las redes principales. Las cuentas que las habían publicado fueron cerradas. Sin embargo, los archivos continuaron circulando entre académicos y coleccionistas bajo el nombre clave de Cosimov, 2016. Algunos expertos del Instituto Cartográfico de Viena analizaron los metadatos de las imágenes y descubrieron que habían sido tomadas con una cámara profesional en una instalación subterránea, posiblemente un archivo militar o museístico. El código de registro en la esquina inferior coincidía con un sistema usado en museos rusos durante los años 80, lo que alimentó la teoría de que se trataba de una copia oficial escaneada por algún empleado anónimo. Los medios internacionales recogieron la noticia. Periódicos de Londres, París y Buenos Aires dedicaron artículos a las filtraciones del mapa imposible. El Times llegó a titular, ¿La Antártida sin hielo, un recuerdo del pasado o una advertencia del futuro? La comunidad científica, por su parte, respondió con cautela. El cartógrafo británico William Crowhurst afirmó en una entrevista: si el mapa es auténtico, no estamos ante una falsificación histórica, sino ante la evidencia de que hubo una civilización global que midió la Tierra con precisión antes del Renacimiento. Las palabras encendieron aún más la polémica. En foros de geopolítica, algunos sugirieron que la filtración había sido deliberada, un gesto de advertencia o una distracción. Se habló de una operación de inteligencia para desviar la atención de descubrimientos recientes en el hielo antártico, estructuras magnéticas anómalas detectadas por satélites y perforaciones en zonas restringidas cerca del Polo Sur. El misterio creció cuando, semanas después, varios investigadores que habían analizado las imágenes denunciaron que sus equipos informáticos habían sido hackeados y sus correos eliminados. Las copias originales desaparecieron, sustituidas por versiones pixeladas o distorsionadas. Aún así, las reproducciones sobrevivientes mostraban detalles demasiado precisos para ser casualidad: líneas de altitud, trazos de navegación, referencias astronómicas al cinturón de Orión y al eje precesional de la Tierra. El mito volvió a respirar. Para muchos, era la confirmación de que el mapa del zar Cosimo no había sido un error de archivo, sino un documento auténtico que había sobrevivido en secreto durante siglos, protegido por gobiernos, ocultado por instituciones y, finalmente, devuelto al mundo digital de forma anónima. A partir de entonces, las imágenes del Cosimov 2016 se convirtieron en un símbolo moderno de la verdad reprimida. En ellas, la Antártida no era una masa blanca e inerte, sino un continente verde, unido al resto del planeta como si el hielo nunca hubiera existido. Era un espejo de la Tierra anterior al olvido. Y mientras las autoridades desmentían su existencia, el mapa seguía reapareciendo, en copias cada vez más nítidas, como si una memoria dormida del planeta se resistiera a ser borrada. Los especialistas que analizaron las imágenes filtradas en 2016 sabían que, si querían determinar su autenticidad, debían ir más allá de la tinta y del papel. Un equipo de ingenieros en óptica aplicada de la Universidad de San Petersburgo se ofreció a estudiar los trazos del mapa con software de análisis digital. Lo que descubrieron los dejó sin palabras. Las líneas del Cosimov 2016 mostraban una regularidad microscópica imposible de conseguir con plumas o reglas de la época. La curvatura de las costas y la simetría de las cuadrículas cartográficas sugerían el uso de instrumentos ópticos, lentes de aumento, proyectores de imagen o mecanismos de precisión, que no aparecerían hasta al menos 2 siglos después del supuesto origen del mapa. Bajo la ampliación digital,
Los trazos parecían compuestos por una secuencia de microincisiones regulares, como si hubiesen sido grabadas mediante un haz de luz o una herramienta controlada mecánicamente. Uno de los investigadores, el profesor Dmitry Rukov, comparó los patrones con los de mapas modernos elaborados mediante fotogrametría. La coincidencia en el espaciado de las líneas era exacta. No estamos ante una falsificación moderna, declaró, sino ante un documento que utilizó una técnica desconocida para el siglo XVI. Es como si alguien hubiera proyectado la imagen del globo sobre la superficie y luego la hubiera calcado. Aquella afirmación fue el punto de no retorno. Los medios occidentales comenzaron a especular con la idea de que el mapa había sido elaborado con algún tipo de dispositivo óptico perdido o no reconocido oficialmente, una cámara de proyección primitiva, un artefacto que permitía observar la Tierra desde el aire o incluso desde el espacio. Las teorías más arriesgadas hablaban de conocimientos heredados de civilizaciones desaparecidas o de visitantes que, de algún modo, habían dejado un registro de la Tierra anterior a la glaciación. Ante la creciente atención mediática, el gobierno ruso guardó silencio. Ningún ministerio, ni el de Cultura ni el de Ciencia, se pronunció al respecto. Cuando periodistas internacionales solicitaron acceso a los archivos históricos del Kremlin, la respuesta fue siempre la misma: no existe ningún documento bajo esa denominación. Y sin embargo, el eco de la historia seguía resonando en cada filtración, en cada fotografía recuperada, en cada análisis que confirmaba detalles imposibles. Los expertos en historia del arte intentaron desacreditar los hallazgos, afirmando que las marcas podían deberse a pliegues naturales o a efectos del escaneo digital. Pero el patrón se repetía en todas las copias disponibles, como si una mano invisible hubiera guiado con precisión mecánica cada línea del mapa. Incluso las escalas de latitud coincidían con los cálculos modernos del eje terrestre, corrigiendo una desviación de varios grados que no se conocía en el siglo XVI. En 2017, un reportaje de la cadena francesa Arte intentó reconstruir la ruta de los documentos. Entrevistaron a exfuncionarios rusos, historiadores y técnicos de museos. Todos se mostraron evasivos. Uno de ellos, bajo anonimato, dijo en cámara: no pregunten al Kremlin. Ellos saben que existe, pero no pueden admitirlo. No por el mapa en sí, sino por lo que implica. Esa frase resumió lo que el silencio oficial no podía negar. Porque aceptar la existencia del mapa del zar Cosimo significaría reconocer que alguien, hace 500 años, poseía una visión del planeta que solo la tecnología moderna puede ofrecer. Hoy, ni el Kremlin ni ningún archivo ruso han confirmado o desmentido su existencia. Las solicitudes de acceso permanecen sin respuesta, los documentos siguen clasificados. Y cada tanto una nueva imagen reaparece fugazmente en Internet para ser borrada poco después, como si el mapa tuviera voluntad propia, negándose a ser enterrado. En los círculos de investigadores independientes, se dice que el Cosimo 2016 ya no pertenece a los gobiernos ni a las academias, sino al propio planeta, una huella de memoria que se resiste a ser olvidada, un recordatorio de que, tal vez, el conocimiento más antiguo no se perdió, simplemente espera bajo el hielo, en silencio, hasta que volvamos a mirar con los ojos de aquellos que lo trazaron por primera vez. ChatGPT Plus. Quizá nunca sepamos con certeza si el mapa del zar Cosimo fue una falsificación ingeniosa o el testimonio sobreviviente de una humanidad anterior a la nuestra. Pero su misterio, intacto a través de los siglos, nos recuerda algo esencial: que la historia humana está llena de huecos, vacíos y silencios que ningún archivo ha podido llenar. Hay conocimientos que se extinguen como llamas en la oscuridad, pero dejan tras de sí un resplandor que atraviesa las épocas, buscando nuevas mentes que lo comprendan. Cada línea trazada sobre aquel pergamino, cada curva de costa,
cada símbolo escrito en lenguas olvidadas. Parece resonar como un eco distante, el eco de lo que fuimos antes del olvido. No son solo trazos de tinta sobre una superficie envejecida, sino vestigios de una memoria colectiva más antigua que la escritura misma. Una voz que susurra desde el hielo y que dice, ya estuvimos aquí. Quizá los antiguos no desaparecieron. Tal vez se retiraron lentamente bajo la nieve, bajo las aguas, bajo los estratos del tiempo, esperando a que alguien, siglos después, volviera a descubrir su huella. Tal vez sus ciudades están ahora cubiertas por glaciares, sus mapas convertidos en polvo, pero su conocimiento persiste en fragmentos dispersos, en intuiciones que reaparecen cuando el mundo vuelve a mirar hacia el sur, hacia el vacío blanco donde todo comenzó. El mapa del zar Cosimo sigue siendo, aún hoy, más que un enigma histórico, es un espejo. Un espejo donde la Tierra se contempla a sí misma sin hielo, sin fronteras, como fue antes de que la memoria se fragmentara. Un espejo que refleja el anhelo eterno del ser humano por saber de dónde viene, y la sospecha de que no somos la primera civilización que miró las estrellas preguntándose por su origen. Tal vez Cosimo, en su taller iluminado por lámparas de aceite, comprendió algo que nosotros apenas intuimos: que la historia no avanza en línea recta, sino que respira en ciclos, como la marea. Y que cada vez que el hielo cubre la tierra, borra los nombres, pero no los recuerdos. Por eso su mapa, real o imaginado, sigue proyectando una sombra sobre nuestra conciencia. Nos obliga a preguntarnos si el progreso es redescubrimiento, si cada invento, cada viaje, cada idea nueva no es más que una chispa encendida por manos que ya no existen. El mapa del zar Cosimo, guardado o destruido, real o soñado, no pertenece a un museo ni a un imperio. Pertenece al misterio mismo del conocimiento. Es la prueba de que la memoria del mundo puede perderse, pero no extinguirse. De que bajo el hielo del tiempo sigue latiendo una verdad antigua, aguardando a que volvamos a escucharla. Y así, entre las sombras del Kremlin, las ruinas de Novgorod y las estaciones científicas de la Antártida, el mapa parece seguir respirando, como si su trazo invisible continuara expandiéndose bajo el papel y bajo el hielo. Como si la Tierra, a través de él, tratara de recordar lo que fue. El mapa del zar Cosimo no es solo una leyenda. Es el reflejo de una pregunta que jamás ha dejado de acompañar a la humanidad. ¿Qué olvidamos cuando comenzó la historia? Porque quizás, como intuyó aquel cartógrafo solitario, la verdadera memoria del mundo no está en los libros, ni en los archivos, ni siquiera en la ciencia, sino en los silencios del planeta, en las montañas dormidas bajo el hielo, en los mares que alguna vez fueron ríos, y en el leve temblor del tiempo cuando alguien, siglos después, se atreve a desplegar un mapa y a mirar, por un instante, la Tierra antes del tiempo. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.